Facebook, en Dale. internet, pero ya está. ¿Ya lo hallaste? Sí, ya. Ya lo hallaste. Ok, nice. Me llega. Así arrancamos bien este volado. Vea, no se te han olvidado los modismos salvadoreños. Vea. No. Listo. Nice. Bien, mira, la idea del programa, como medio lo hemos hablado, es ir conociendo la escritura, pero me encantaría de verla de diferentes caminos, o sea, que la plática nos vaya llevando, sí tener este hilo conductor de la escritura como tal, pero ir descubriendo un poquito. Yo te soy sincero, como te comentaba, el lenguaje metafórico que tiene la Biblia me encanta, me apasiona, siempre me ha gustado. No me considero un gran estudioso, te soy sincero, de la Biblia, pero sí cuando leo algo y me impacta, trato de sacarle un poquito más, ¿no? Y también lo que tú me recomendaste alguna vez, el hecho de que, ¿qué te está diciendo ahorita, verdad? Ese texto, ¿qué te está diciendo en tu vida? ¿Qué te está diciendo en tu entorno? Y entonces esa parte me parece espectacular y quizás por ahí nos vamos, ¿te parece? Me parece bien, Y genial. obviamente todo tu aporte, pues, de que tú sí eres un estudiado, un estudioso, por no decir erudito, de la escritura, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí llevas? Tengo entendido que sí le estudiaste tal cual, ¿no? Sí, bueno, es básicamente el estudio básico de la Biblia para el sacerdocio, que son 4 años, más digamos que yo hice un año extra de estudio en función de la tesis y cosas por el estilo, pero sí unos 4 años más metido de lleno en eso. Por supuesto que hay muchísimas más especializaciones en el asunto y hay gente que ha estudiado perfectamente 10 años más para especializarse ya en áreas específicas de Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero sí ya como un conocimiento básico, sí. Ok, nice. No, pero para mí tú es darle a arrancar y justo es ver qué le podríamos sacar a ese texto en los diferentes escenarios que estamos pasando, ¿verdad? Ahorita también, en la actualidad, en lo que estamos viviendo y que pueda servir también más adelante. Y quizás una manera distinta de poder verlo, ¿verdad? De poder estar. Así que para arrancar, no se me ocurrió otro que como comienza la Biblia, ¿verdad? El Génesis, el Génesis. Y no sé si nos podrías contar un poquito de qué es el Génesis o cómo lo podemos comenzar a entender el Génesis. Bueno, el libro del Génesis es un libro que forma parte de 5 libros que son llamados la Torá en la tradición judía. Son los libros de la ley, libros asociados a Moisés, todos ellos, con la idea de que Moisés los escribió, ¿verdad? Hoy con los estudios que tenemos no se cree estrictamente eso porque tenemos evidencias de que fueron escritos en diferentes momentos de la historia. Pero el Génesis es una forma de un pueblo que tiene una experiencia con Dios, de decir, bueno, de aquí venimos. ¿De dónde venimos? Ya lo central para ellos, la experiencia fundante y central para ellos es el tema de la liberación de Israel. Pero cuando empiezan a reflexionar acerca de su fe y empiezan a relacionarse con otros pueblos, también y descubren que otros pueblos tienen otra serie de historias y tienen otra serie de rasgos culturales que ellos de pronto no han reflexionado y que entonces empiezan a reflexionar sobre eso. Por ejemplo, el texto de hoy es uno de esos textos en los que el pueblo de Israel tuvo que reflexionar acerca de algo que ellos no habían reflexionado porque su fe estaba centrada en un esquema muy, muy distinto, que era el hecho de haber sido liberados de la esclavitud y que les habían dado una tierra y que Dios los bendecía de esa manera. Y entonces,
no lo puedo ver yo como que fue algo de estrictamente que así ocurre, por lo que te estoy entendiendo. O sea, no es como los otros libros que casi que es de tradición en tradición que pasa porque así lo observé, así lo vi, sino que puede venir a ser una interpretación que hicieron quien escribió este libro o quienes escribieron este libro para dar un contexto a algo que no había una respuesta. ¿O cómo lo podemos ver, vos? Pues tendríamos que decir que, bueno, el Génesis como tal es un libro que cuenta muchas historias. Los primeros 12 capítulos son libros de historias, un conjunto de historias acerca de los inicios. Pero podríamos decir que esos primeros 12 capítulos intentan dar una pincelada de, ok, ¿cómo es eso de Dios y cómo es eso de los seres humanos en relación con Dios? Para ponerlo en palabras sencillas, Dios nos bendice, nos da las bendiciones, el ser humano por su naturaleza le da la espalda a Dios, recibe consecuencias de eso y Dios le perdone y le vuelve a generar condiciones de bendición para que siga viviendo. Más o menos ese es el contexto de de esos primeros 12 capítulos. Después de esos 12 capítulos vienen toda la tradición de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cómo surgió el pueblo de Israel. Okay. Entonces, allí hay de nuevo otro grupo de historias, tal vez que tienen un poquito más raigambre histórica, con personajes históricas, con tribus, pero no podemos decir que eso sucedió tal cual, porque la finalidad de todos esos textos, es incidir en momentos históricos concretos, con una enseñanza a partir de la reflexión que ellos hacen desde ese Dios que los liberó. Es un Dios que los liberó y que tiene una forma particular de ser. Entonces ellos dicen, bueno, este Dios nos diría en este tiempo este tipo de cosas. Y ellos, en los primeros 12 capítulos, es a través de una serie de historias bastante comunes en ese ambiente de esa zona ahí de Babilonia, de Palestina, Egipto, todas esas áreas tienen historias muy, muy parecidas. Okay. Hablamos de la creación, hablamos del diluvio, por ejemplo. Pero también viene y trasciende un poco, vea, Jonathan, porque yo me acuerdo cuando leo el Popol Vuh, por ejemplo, que es mucho de la tradición maya, quiché, creo yo, si no ahí nos corrigen los más letrados, pero hay una historia muy similar a la de la creación, también como puesta para nuestro contexto, ¿ya? Los hijos del maíz y cómo se va desarrollando toda esta onda. O sea, ¿será que el Popol Vuh lo basan también en eso? ¿O es que es un contexto así como me estás mencionando y que de repente voy a encontrar una historia similar en el Corán? No lo sé, ¿será? Bueno, del Corán yo no sabría decirte porque sí conozco, pero no exactamente acerca de ese tema. El Corán es muchísimo más corto, entonces posiblemente que si lo trata, de pronto no sea de la misma forma, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas similitudes en cuanto o paralelismos, de pronto con el Génesis en algunas partes, porque hay una historia compartida y personajes compartidos como Abraham e Ismael, que es el hijo de Abraham, que Abraham tiene con la mujer esclava. Pero lo que sucede es que, a ver, hoy nosotros entendemos nuestro mundo a partir de conceptos científicos que nos hacen ver para atrás y explicarnos de dónde venimos, ¿verdad? Uh-huh. Esta gente se hacía preguntas y no tenía los conocimientos científicos para dar respuesta a muchas cosas. Entonces inventaban historias y eran pueblos, a ver, cuando hablamos de estos pueblos, estamos hablando de pueblos nómadas que no se han establecido todavía, que
van viajando, ¿verdad? Su vida es eso, y reunirse en la noche alrededor del fuego a contar historias, y ese contar historias era la forma de educar y de transmitir valores y de transmitir identidad. Entonces, estas historias eran normales, comunes y corrientes en los pueblos donde todavía no existía la escritura. Posiblemente eso tendríamos que decir que lo compartimos también con grupos acá en América, donde en algún momento esa era la misma forma, antes de que hubiera escritura, de nuevo, de compartir valores, de generar identidad y de generar una enseñanza que forjara a las nuevas generaciones. Ok. Entonces, sí, cuando decís que se va a parecer mucho quizás a los que estaban, de repente, si ya nos metiéramos en otras civilizaciones, ahí sí creo que hay más textos parecidos, ¿verdad? De repente las tablillas de los sumerios, no sé si has escuchado de ellos, y aún el mismo Kybalión, que en algún momento tiene una estructura muy similar, cuando ya lo vas viendo en paralelo, ¿verdad? Pero creo que ahí hay mucho más también de dónde ver, ¿verdad? Pero volvámonos a lo nuestro, ¿verdad? A lo nuestro. Ya si sale algo por ahí lo podemos hacer esa comparación. Ahora, el Génesis como tal, Jonathan, para comenzarlo a entender, ya nos diste toda esta previa entonces. Hoy, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo comienzo a leer? ¿Si es el orden en el que está, o como otros libros que de repente debo de entender ese contexto en tiempo para poder hallarle sentido? ¿O el Génesis sí puedo comenzar a leerlo directamente capítulo 1, versículo 1 y ahí puedo arrancar? De pronto yo preguntaría desde qué punto de partida o cuál es tu interés a la hora de leerlo, ¿verdad? Si vos querés entender quién es Jesús, posiblemente no sea la forma de acceder. Ahora, si queremos entender de dónde viene esta experiencia judía y un poquito qué es su historia o qué es el ADN de esa fe que se va gestando, posiblemente tendríamos que empezar desde el Génesis. En el caso de que si queremos conocer a Jesús, posiblemente tendremos que empezar desde los evangelios y después retroceder para ver que Jesús viene de toda una tradición judía y que esa tradición judía tiene también un contexto de historias con las cuales se pretende enseñar una forma de relacionarse con Dios y quién es este Dios que se revela en esta historia. Pero diríamos que sí, o sea, si usted quiere, en este caso, meterse en el Génesis, que yo creo que es tal vez uno de los dos libros más llamativos, por decirlo así, en el sentido de que son libros que cuentan más historias, y el Éxodo, porque los otros son más de leyes, de normas y de ritos, y entonces eso tiende a ser un poquito más aburrido, pero el Génesis se puede empezar desde el primer capítulo. Ahora, eso no significa que estemos leyendo a un solo autor o que podamos entender que eso ha ocurrido. Porque, por ejemplo, el primer capítulo que encontramos en el Génesis está escrito alrededor del año 550 antes de Cristo. Y si pasamos al segundo capítulo, el capítulo 2, versículos 4 en adelante, esos 12 capítulos siguientes o 10 capítulos siguientes, podemos encontrar que eso fue hecho en su mayoría, la mayor parte de ese texto está en relación con el año 950 antes de Cristo, con el rey Salomón. Son contextos totalmente distintos. Ahora, eso no significa que sea una sola pluma. Ahí, cuando están reflexionando sobre el asunto, ahí se mete un poquito el dedo más, o la línea un poquito más, quien está haciendo la reflexión posterior. Entonces vamos a encontrar en los mismos textos a veces
evidencias del tiempo de Salomón, evidencias del tiempo del destierro y a veces incluso evidencias de tiempo posterior a ese destierro. Que intentan enseñar desde esos momentos importantes de la historia de Israel, intentan decir, bueno, ya desde allí esto era importante, aunque de pronto no lo era, pero ya intentan ponerlo desde ahí para que el pueblo lo asuma como tal, como parte de su identidad. Ok, entiendo. No, mira, genial. Nunca me había hecho esa pregunta desde qué óptica lo quisiera entender o ver, pero ahorita que lo mencionas y nos estás contando, me viene a la mente como para entenderme también de a dónde vengo, o sea, basándome en esta fe, ya un poquito como, no sé si serviría el Génesis para entender también de dónde vengo, ya como esa pregunta existencial que tanto se nos hace en el coaching, fíjate, el quién soy, vea, o el qué vine a hacer aquí, vea, ya, o a nuestros colegas del coaching ontológico, la famosa pregunta, ¿dónde estoy, vea? O sea, ¿qué hago en esta vida, ya? Entonces, el Génesis nos podría ayudar tú a entender un poquito esa parte, si lo quisiera ver de esa manera. Posiblemente, pero tal vez nos queda una visión un poco parcializada, porque en realidad lo que estamos tratando de entender cuando estamos hablando del Génesis es un poquito quién es este Dios que se ha manifestado con un acontecimiento importante, que es el de la liberación. Entonces, lo que hacemos es ir releyendo hacia atrás cómo ese Dios ha estado presente en la historia de esta gente, de estos pueblos. Esta gente está releyendo su historia y entonces dicen, es que Dios estuvo allí, estuvo haciendo esto otro. Y desde esa reflexión que hacen hacia atrás, entonces ellos van sacando consecuencias de, ok, ¿quiénes somos nosotros? Podría desde ese punto de vista, podría ayudarnos entonces a entender quiénes somos, pero en el entendido de que estamos haciendo un esfuerzo hacia atrás, pero desde un punto de partida inicial, que es una experiencia de fe, es Dios nos liberó y Dios nos hizo estar en ciertas condiciones y en una relación con Él. Entonces, sería como encontrar cómo puedo yo, por decirlo de alguna manera, empezar a entablar una relación con este Dios y empezar a conocerlo en la historia de otros, que es una historia de fe, pero que tiene incidencia en cómo es su vida. Ok, nice, justo. Bien, metámonos si quieres de una vez a la escritura y ahí nos vas contando a ver qué es lo que ha ocurrido o por qué empieza así. De entrada, veo en la Biblia que hay un número 1 y después hay otro número 1. ¿Cómo está estructurada la escritura? La Biblia está estructurada básicamente en dos grandes partes. El Nuevo Testamento, que tiene que ver más con la experiencia de Jesús, y el Antiguo Testamento, que es la experiencia judía, todo lo que sucedió antes de Jesús. Hay una serie de libros en cada uno de estas partes y esos libros están divididos en capítulos y en versículos. La división esta fue un poquito arbitraria por alguien que quiso ayudar a manejar, a que fuera más manejable la Biblia. Y en algunas ocasiones, como en el caso del primer capítulo, resulta que el primer capítulo termina y esa historia del primer capítulo termina hasta el capítulo 2, el versículo 4, y ese versículo se divide en dos partes, y una de esas dos partes es parte de la primera historia, y la segunda parte del versículo 4 ya es de otra historia completamente distinta. Entonces, como no conocían todas estas condiciones que conocemos hoy por el estudio exegético, por la historia, entonces hoy resulta que tenemos a veces, sí, cuestiones muy, muy arbitrarias, pero sí fue dividido en capítulos y en versículos.
Ok, ok. Por eso es que lo vamos a ir viendo de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahorita, por llamarlo, o cómo tendría que decirlo, capítulo 1, versículo 1, así. Sí, exactamente. Que es donde iniciaríamos, ¿verdad? Entonces, Sí, señor. ¿puedo decir que la Biblia inicia en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra? Exactamente. Todo lo demás que usted encuentra ahí son títulos que agregamos un poquito para ir entendiendo el contexto, pero la Biblia inicia así. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ok, ok. ¿Qué crees que querían representar acá? O sea, ¿qué historia es la que necesito que aquel pueblo entienda? ¿De un Dios creador o cómo? ¿Por qué iniciar de esa manera la historia? Tendría que darte un contexto general de este capítulo, si me Ajá, permites. dale. A ver, este capítulo, como te decía, responde al contexto del año más o menos 550 antes de Cristo. Estamos hablando de que en el año 597 ocurre la primera deportación de los judíos. Los babilonios cercaron Jerusalén y se llevaron a la gente más importante de Jerusalén, el rey, su corte, la gente de dinero, ¿verdad? Y se la llevaron para Babilonia. Y pusieron ahí a alguien para que gobernara y que la cosa fuera caminando. Los judíos se pusieron de revoltosos, 10 años después hay una segunda deportación y vuelven a poner a alguien más, ya queda gente menos importante ahí. Y vuelve a suceder lo mismo, en el año 581 hay de nuevo otra oleada de gente que es llevada, casi no queda gente en Jerusalén, entonces están deportados en Babilonia. Entendemos que es un grupo de una población, una cultura, una religión que tiene relación con un Dios. El templo es importante, la tierra es importante porque es el don de Dios para esta gente, para poder vivir como Dios ha querido que ellos vivan. Para eso los liberó, para darles una tierra y para que vivan. Pero ya no tienen la tierra. En el 587 se destruye el templo, ya no tienen el templo. Están en una tierra que es pagana, que en teoría para ellos desde su concepción allí no pueden cantar los cánticos del Señor, según dice el Salmo 136, ¿verdad? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar y nuestros opresores nos pedían que les cantáramos un cántico de Sión. Ellos tienen la idea de que en tierra pagana no pueden hacer esas cosas, porque eso solo se hacía en la tierra sagrada, en el templo. Entonces, en este contexto, están derrotados, se preguntan, ¿será que el Dios de los babilonios es más importante y más grande que nuestro Dios? ¿Será que estamos equivocándonos en la forma de creer? Y entonces hay una serie de preguntas que están ahí en el fondo. ¿Cómo podemos ser realmente seguidores de este Dios si ya no tenemos templo y si ya no podemos adorarlo como lo hacíamos porque no tenemos la posibilidad de hacer ritos? ¿Qué hacemos? Entonces, una de las cosas con las que los babilonios demostraban que su dios Marduk era poderoso era con el tema de la creación. Está el contexto de que hubo una guerra ahí entre dioses y la muerte de uno de esos dioses es el que hizo que surgieran todas las cosas. Fue creado a partir, las cosas fueron creadas a partir de la muerte de uno de esos dioses y en el contexto de una guerra entre dioses. Entonces, este texto intenta responder a esas preguntas y a ese contexto. Va a intentar decir, el Dios en el que creemos es más que Marduk. Y va a intentar responder por qué sí creer en ese Dios, intentar responder a que sí pueden tener relación con Dios a pesar de que no están en la tierra, porque van a haber un montón de elementos ahí dentro del texto que van a ir dándole la pista de que sí se puede, de que sí se pueden relacionar con Dios a pesar de que no están allá y de que Dios sí es fiel, pero que han habido consecuencias de lo que ha pasado en el pasado, ¿verdad? Ahora, ¿y quién crea esta idea? ¿El líder del pueblo?
hay una reunión, una junta y veamos qué onda, lluvia de ideas, qué podemos hacer, o había alguien que era iluminado y que también recibió como esa ¿qué orden divina que escribí esto? ¿O cómo crees tú que se dio esa parte? Yo diría, así de buenas a primeras, te diría, es un hombre de fe. Ajá. Ahora, como un hombre de fe en estas condiciones, estamos hablando de una condición de crisis. Sí. A ver, los profetas, por ejemplo, eran gente que sabía ver qué es lo que está pasando e incidir y decir, miren, esto está pasando y esto va a pasar. Los profetas, por ejemplo, Jeremías fue uno de los que les estuvo diciendo, miren, vamos por mal camino, van a venir los babilonios y nos van a destruir. No, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, y vámonos. Lo mismo Isaías, con otros tonos, pero Isaías hace lo mismo. Una vez se lo llevan a Babilonia, tanto Jeremías como Isaías empiezan a cambiar el tono de su predicación. Ya no es el tono de cambien, miren que nos va a ir mal, sino, ok, vean que algo nuevo va a pasar. Entonces encontramos ahí Isaías a partir del capítulo 40 en adelante, todo un gran discurso de esperanza con la vuelta del pueblo a la tierra. Vemos a Jeremías, por ejemplo, cuando se están llevando a la gente, comprando un terreno que ya no valía nada. O sea, él va y compra un terreno para hacer un signo, hacer un gesto simbólico de que se van a volver a comprar terrenos. Entonces, acá en Babilonia, ¿quiénes están? Están los sacerdotes. Fue parte del primero o segundo grupo que se llevaron. A los sacerdotes se los llevaron y están tratando, son hombres de fe, y están tratando de darle ánimo y esperanza al pueblo. Ellos son los que están haciendo una reflexión, pero es, de nuevo, tengo detrás la fe que he recibido y entonces, ¿cómo vivir esa fe en esta situación caótica que nos está tocando vivir? ¿Y cómo hago para ayudar a que la gente también se mantenga en esa fe? Ok. Entiendo, y estoy tratando de irme y plasmarme en ese momento histórico, tú. O sea, qué interesante vivir en eso y como tratar de solucionar, pero también está mi otro lado, Jonathan, la parte de la neurociencia, en donde venir a decir, wow, ya sabían de esta herramienta tan poderosa que es la escritura, que es la palabra, para, pues, transmitir un mensaje y, ¿por qué no, encarrilar en alguna medida, ¿no? O sea, para mí ahorita es, ok, utilicé este don o esta, sí, este don que tengo para decir, hey, tranquilos, por aquí vamos a ir, para acá vamos. Sí. ¿No? Y este texto particular, por ejemplo, hablando en términos de PNL, es genial porque Dios crea a través de la palabra. Y la concepción judía en este sentido es genial porque es real, o sea, no es una cuestión solo de gente fanática. Vos que sabes de PNL, sabes que eso es así. Es una palabra dicha, en este caso por Dios, ya está salvando, ya está creando. Dios crea con la palabra, dice, hágase, y se hizo. Y así son las cosas. Y por eso era complicado para los judíos que un profeta dijera, yo vengo a hablar de parte de Dios, y sepan que van a ir a un desastre. Por eso los mataban, porque no querían que dijeran esas cosas, porque sabían que si alguien decía, esto viene de parte de Dios, y lo decía, se cumple. Y si dice lo contrario, si dice, muy bien, abran sus ojos, viene la salvación, abran sus ojos, hay esperanza, vamos a volver, es también algo que se cumple. Claro, no es algo que sucede inmediato, pero que va gestándose.
Nice, nice. Fíjate, yo creo que aquí comenzamos a verlo como los primeros aprendizajes, Jonathan, sin haber leído todavía, ya, pero me parece genial lo que estás diciendo, porque creo que se ha venido diciendo mucho y han venido surgiendo nuevas teorías, nuevas ciencias, que hoy como que el avance tecnológico te lo permite, como decir, ok, ya creo, por ejemplo, lo que decís, la palabra, ¿no? La palabra es creadora. Hoy hay infinidad de libros que te lo dicen, ¿no? Salió hace un par de años la dichosa película del secreto, que es decretar lo que querrás y el universo te lo va a traer, pero aquí ya estaba, o sea, ya, no sé si tan explícito como me lo dicen o como lo estás diciendo tú ahorita, que si digo la palabra, si decreto, ya desde ahí estoy creando, ¿verdad? Entonces, no sé si soy un tanto loco, pero es lo que utilizamos. Nosotros en PNL, en programación neurolingüística, por ahí iniciamos, por ese pensamiento, por lo que digo, es lo que estoy creando, ¿no? Es lo que estoy creando. Sí, Entonces, sí me hace total sentido, pero también me hace como ya estaba escrito ahí, men. O sea, ¿hace cuánto existe esto? Y hoy lo están sacando como ciencias nuevas y aún la física cuántica me hace mucho sentido, pero cuando me meto más a estudiar física cuántica, me encanta porque lo poquito de fe que se había perdido en el mundo, la física cuántica lo vuelve a traer y ya comienza a reflejar a un Dios creador, pero con conciencia, ¿no? O sea, con realmente datos que venís y decís, ok, pero ya está aquí. O sea, creo que hemos perdido cuando digo aquí, es aquí, en mi Biblia, para que no busquen por otro lado. Hemos perdido en realidad, creo, Jonathan, la sensibilidad eh, de encontrar esa palabra y quizás, y aquí perdón, es solo mi pensar, me quedo con lo que de repente un cura dijo en la iglesia, con lo que un pastor dice en su prédica, con lo que el hermanito le dijo Dios y solo a él le puede hablar, pero se me olvida que aquí yo también lo tengo ya, ¿sí? Y esto es muy mi criterio nada más, ¿verdad? No estoy diciendo que lo demás esté mal y que no, pero creo que también ya lo tenemos nosotros acá y se nos ha olvidado. Imagínate solo ahorita saber que Dios crea a través de la palabra, ¿qué no podría ser yo, no? A través de la palabra. Súper, sí, súper. sí, yo creo que es importante. Yo tengo una cierta versión, pero es desde mi fe, Mm. desde mi condición de creyente, con el tema de decretar. Yo sí creo que tenemos que pensar en positivo y tenemos que hablar de las cosas y verbalizar, porque eso nos mueve. Solo el hecho de decir una queja genera ya una condición particular en nosotros. Eso ya genera una energía negativa. Entonces, si yo estoy agradeciendo, por ejemplo, estoy enfilándome hacia algo positivo, hacia algo que construye. Si yo digo cosas que en efecto van a ser positivas, por ahí. Pero el tema de decretar, al menos desde la fe, yo no lo comparto tanto, porque el hecho es, yo no puedo decretar cosas que van a suceder. Yo no le puedo decir a alguien que es lo que sucede muchas veces con ciertas concepciones. Yo no le puedo decir a alguien, en el nombre del Señor Jesús, yo decreto que usted va a estar sano. Okay. Sí, porque al fin y al cabo, ¿quién decide? ¿Dios o yo? Uh-huh. Y el mismo Jesús fue alguien que le dijo a Dios, mire, que se haga su voluntad, no la mía. Uh-huh. Puede que no me guste, pero al fin y al cabo es la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que yo no puedo hacer mi parte. Yo no, pues, ahí sí, y ahí en ese sentido es más de dejar, bueno, obviamente Dios dice, Dios crea, y crea bendición, eso es lo que nos dice este texto, Dios crea bendición, pero el asunto es si yo también me acojo y me apunto a esa bendición, que ahí está el otro asunto, ¿verdad? Quiero la bendición, pero no quiero pagar el precio de esa bendición. Ok. No me quiero meter, no quiero involucrarme, lo quiero ver por fuera, ¿no?
Y yo a veces también así lo veo, tú, como que dejamos las escrituras para alguien más, que no son para mí, que no es un texto. He escuchado también, ¿no? Que te dicen, no, hoy Dios no me habló. Y yo, ok, perfecto, ¿no? Pero lo que tú dices, mira, Jonathan, ¿y cómo ves esta parte? Entiendo cuando decir yo no puedo decretar hacia alguien más, pero y de la parte interna, cuando yo vengo y digo, yo puedo curarme, yo puedo sanarme, pero con esa fe, sabiendo que hay una fuerza superior y también entregando como esa sanación, ¿no? A eso. ¿Podría entrar por ahí? Yo lo vería más desde el ámbito científico y no tanto desde la fe. Ok. ¿Qué nos dice la ciencia? Muchas de las enfermedades que tenemos son somatizaciones de problemas psicológicos, de emociones, de estrés, cosas por el estilo. Y yo en mucha medida, en mi persona y en mucha otra gente lo he visto y sí, es fácil entender que si yo no he manejado bien mis emociones y las estoy reprimiendo, pues en algún lado va a tener que salir eso y se me hace un nudo en el estómago, se me pone un mono en acá atrás en la espalda o lo que sea. Entonces, si yo cambio y yo decido realmente cómo quiero pensar respecto a estas situaciones, yo voy a generar una condición distinta en la química de mi cuerpo y voy a generar condiciones distintas. Pero si yo sigo pensando de manera negativa, sin buscar soluciones y sigo haciendo las mismas cosas, pues sí, voy a tener el mismo resultado. Entonces, sí, yo digo que sí, yo puedo generar cosas distintas dentro de mí. Dios quiere eso y Dios quiere que yo cambie esas cosas. Dios no quiere que yo viva triste todos los días, Dios no quiere que siga castigándome todos los días por los mismos pecados o las culpas que he tenido. Dios no quiere que sigamos pagando por cosas que no deberíamos seguir cargando. Okay. Pero nosotros decidimos cargarlas. Entonces, cuando yo decido empezar a soltarme de esas cosas y empezar a, ok, voy a reprogramarme para decir, bueno, voy a vivir de verdad de acuerdo a como Dios quiere que viva. Ok, muy bien. Ahí estoy de acuerdo. Pero cuando se trata de, ok, yo lo hago y con eso quiero manipular a Dios, ajá, ya perdiste. Justo. Ya perdiste. Okay. Nice. Sí, por ahí también va un poquito mi pensar, fíjate, cuando se ha puesto tan de moda ahorita, y no sé si has escuchado el dichoso desapego, ¿no? El desapegate de las cosas, el soltar, el solo sentir, sí, pero a ver, hay un momento en el que debemos de entender de que no voy a manipular, como vos decís, vea, esa parte, sino que, ok, hago mi parte, pero también dejo hacer la otra parte, porque a veces hago mi parte y me meto en la otra parte, ¿no? Entonces... Sí, no, es que, ¿qué puede suceder que yo le esté pidiendo a Dios que me dé salud, por ejemplo? Tengo un problema en el estómago, el que sea. Uh-huh. No tengo buen tránsito intestinal o lo que sea, por poner una cosa sencilla. Pero no quiero resolver los problemas que tengo con mi pareja. No quiero resolver mi historia personal, no quiero ir a hacer un proceso psicológico y sí, y me voy a enojar con Dios porque no me sana. Sí, no me sana. Pero tengo las herramientas para hacerlo y no las quiero asumir. Uh-huh. O por ejemplo, con el caso del taller que estamos compartiendo ahora en Horizonte Inspirador, estamos brindando a la gente elementos para trabajar, herramientas para cambiar. Yo quiero que mi hijo se comporte bien, pero yo no quiero hacer un cambio. No hay, así no funcionan las cosas, no hay magia. No hay lógica, correcto. No match, no coherente ahí. Nice. Entramos, si querés, a los primeros. Muy bien. Solo creo que hoy así revisamos rapidito lo que dice acá la semana de la creación. ¿Vea? Comienza Dios a crear cada cosa.
A mí me llama la atención, lo mencionábamos ahorita, ¿no? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra, dice. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Comienza la historia, comienza a hacerme entender de que en el principio no había nada, solo ese Espíritu de Dios ahí. Por ahí inicia. Primero porque, poniéndolo de esta manera, teniendo referencia al relato del Enuma Elish, de los babilonios, de nuevo, hay una guerra entre dioses y la muerte de los dioses es de donde se saca la creación. Okay. Aquí Dios no tiene a nadie con quien estar peleando, Él es uno solo, no hay más. Entonces, y todo era caos. Pero podría parecer que el caos es malo. Aquí a ellos están jugando con el tema del bien y el mal y a dónde para ayudarle a la gente a manejarse respecto de eso, porque hay un montón de cosas que ellos en su mentalidad tienen que son las que podrían ser como los que están en contra de Dios y que están al igual que Dios, por ejemplo. Entonces, el mal podría ser una de esas fuerzas. Las ballenas, los cocodrilos son imágenes de los demonios. Y todos aparecen acá como que Dios es el que los crea. En este caso es el Espíritu de Dios el que parece que está volando por ahí y está haciendo el caos en ese sobrevuelo. Es el mismo Dios que hace eso. Podríamos decirlo de esta manera. No como que Dios es responsable de eso, no como que Dios lo causa, pero Dios está ahí sobre eso y no se le ha salido de las manos. Ok, entiendo. Y ahora, Jonathan... Perdón, José Alfredo, decime. Un poquito para añadirle al contexto que están viviendo ellos. Ahora, en el contexto de ellos, están viviendo un caos. Ajá. Pero de nuevo, no se ha salido de las manos. Ajá. Y justo para ahí va a ir un poquito, poniéndome yo en el punto en el que estoy viviendo. O sea, sí estoy pasando eso en aquel tiempo. Sí estoy como, hey, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Me dijiste que veníamos para otro lado, pero aquí no logro hacer esas cosas. ¿Por qué me sacan de allá? Mi templo ya no está. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Necesito volver a creer. A mí me llama la atención la estructura que se ocupa cuando viene y, por ejemplo, porque así va con todas las cosas, el relato, ¿no? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y me llama la atención porque es una estructura repetitiva, ¿no? Que se va utilizando ahí. Sí, porque, a ver, ellos son, recordemos que estamos hablando de gente, estos relatos primero fueron relatos orales. Pasó mucho tiempo antes de que fueran escritos. Entonces, esa repetición es importante porque es la forma en cómo se graba en la mente. Okay. Entonces, y esa repetición, dijo Dios, es lo que te decía antes. Es Dios crea por la palabra. La palabra de Dios, solo la palabra de Dios, con el hecho de que es pronunciada, ya está ejerciendo su función, en este caso, creadora. Y la estructura sigue. Fíjate que me encanta porque es una estructura que se ocupa para algunos speech de marketing. Cuando hacemos el copyright, esta estructura se ocupa. ¿Ya? Cuando hacemos copy para los correos electrónicos que se mandan o las publicaciones que ves de repente en Facebook o aún algunos anuncios de radio lo utilizan de esta manera, esta misma estructura, ¿no? Como digo, sostengo y luego hago una separación. Y aquí se mira esa separación porque justo, y aquí lo dicen tal cual, vea. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces como que justo te va orientando el mismo texto a lo que quiero que le prestes atención. ¿Vea? En el mismo relato es, hey, mira, él lo separó. ¿Vea? Él decidió y a esto le llamó de una manera, a esto de otra manera.
¿ya? Y yo me los imagino contándolo, Jonathan. La entonación que deberían de haber ocupado en ese momento para meterle justo ahí y todo, ¿no? ¿Hay algo dentro de esta estructura a nivel teológico o no? Solo es... Bueno, ahí sí me agarras así como fuera de forma. Sí tiene todo un sentido bíblico y de interpretación. Primero que es el de ir reafirmando ciertas cosas. Esto va como en creciendo, va como en creciendo. Si vemos, son 4 separaciones, me parece, y después son 4 creaciones, me parece. Son 8 cosas que se hacen en estos 7 días, me parece, son 4 separaciones y 4 creaciones. Pero es como una cuestión en espiral. Va a ir pasando por los mismos elementos y va a ir dando elementos nuevos. Cada uno de ellos sirve para ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, el hecho, hay luz y hay tinieblas. No tenemos templo, tenemos luz. No tenemos templo, tenemos lumbreras. Cuando habla de la creación del firmamento, que es lo que normalmente traducen, lo que dice el texto real, creó una bóveda, hágase una bóveda. Eso es un templo. Haya una imagen. Hay una imagen. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Ahí hay una imagen, ahí hay un templo. Todo el mundo, toda la creación es el templo donde usted puede encontrarse con Dios. No hace falta un templo. Correcto, no hace falta tener como eso físico, lo que conocíamos, ¿no? Y sí, y cierra el día, siempre también bien curioso, a mí me llama. Dice, atardeció y amaneció, y fue el primer día, ¿vea? O fue el día 1. Ok, ahí hay algo importantísimo, porque nosotros tenemos una traducción que nos ayuda a entendernos en nuestros términos. Ajá. Pero ellos están hablando en términos litúrgicos, son sacerdotes. Ajá. Lo que están diciendo es, pasó la hora de vísperas y pasó la hora de laudes. Ajá. Es decir, pasó la hora de hacer la oración de las vísperas y pasó la hora de hacer la oración de las laudes. Ok. Respondiendo de nuevo al tema de la relación con Dios, podemos utilizar el tiempo, que es un regalo de Dios, una creación de Dios, podemos utilizarlo para relacionarnos con Él. Ok. Por eso es que hacen mención, ¿no? Porque hacen la mención porque la idea es, conforme se va repitiendo eso un día y otro, okay, tiene que quedarnos la idea, ok, al fin y al cabo, se puede seguir haciendo. Eso lo hacíamos allá, nos reuníamos a hacer oración en la mañana y en la tarde. Podemos seguir haciendo. Ok. Nice. Y así vienen los demás días, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este yo tengo, dijo Dios, lo que tú mencionabas, mira, hay una bóveda en medio de las aguas para que separen unas aguas de las otras. Y entonces Dios hizo esta bóveda y de ahí nuevamente sigue esta estructura, me dice por encima debajo de él, y así sucedió, ¿verdad? Y cierra, ¿no? Y atardeció y amaneció, y fue el día segundo, o entendiendo lo que nos acabas de explicar, vísperas y laudes. ¿Cuál era vísperas el otro? y laudes. Y laudes.